Capítulo 2. Un nuevo amanecer en el país de las olas. La mañana llegó al país de las olas con una tenue luz dorada que se filtraba entre las nubes, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un contraste marcado con los días perpetuamente grises de Amegakure, y Bakugo, mientras se estiraba en la cama, se permitió disfrutar del momento. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos, y el aroma a pescado cocinándose llegaba desde la cocina. Se vistió rápidamente con la ropa que Tsunami le había prestado, una blusa clara de algodón y unos pantalones holgados que le permitían moverse con libertad, y bajó las escaleras. La encontró en la cocina, removiendo una olla sobre el fuego mientras tarareaba una melodía suave. «Buenos días», saludó Bakugo, asomándose por la puerta. Tsunami giró la cabeza y le dedicó una sonrisa cálida. «Buenos días, Bakugo. ¿Dormiste bien?» «Como una roca. Esta cama es mucho más cómoda que cualquier cosa en la que haya dormido antes. Me alegra escucharlo. ¿Me ayudas a preparar el desayuno?» «Inari sigue durmiendo, el perezoso». Bakugo asintió y se unió a la mujer en la cocina. Mientras picaban verduras y preparaban la mesa, Tsunami comenzó a hablar. Su voz tenía un tono nostálgico, como si estuviera recordando tiempos mejores. «Sabes, este lugar no siempre fue así», dijo, mirando por la ventana hacia el pueblo que se extendía más allá. Antes de que Gato llegara, el país de las olas era un lugar próspero. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Los pescadores traían sus capturas todos los días, los granjeros cultivaban sus campos, y los comerciantes iban y venían libremente. «¿Qué cambió?», preguntó Bakugo, genuinamente interesada. Gato llegó hace unos 10 años. Al principio, parecía un hombre de negocios común. Decía que quería ayudar a la isla, que traería inversiones y desarrollo. Y la gente le creyó. Tsunami suspiró, removiendo la sopa con más fuerza de la necesaria. Pero poco a poco, fue comprando los puertos, las rutas comerciales, los almacenes. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya era dueño de todo. Y si no trabajabas para él, simplemente no podías trabajar. «Un monopolio», dijo Bakugo, frunciendo el ceño. «Exactamente. Y no solo eso. Trajo matones para hacer cumplir sus reglas. Cualquiera que se opusiera desaparecía. La gente aprendió a tener miedo, a no hablar, a no hacer nada». Tsunami hizo una pausa, su expresión se endureció. «Mi esposo, Kaisa, fue uno de los que intentó oponerse». Bakugo ve como en los ojos de Tsunami había algo diferente al pronunciar el nombre de Kaisa. Dolor y orgullo mezclados. ¿Qué le pasó? Era pescador. Un hombre fuerte, valiente. Cuando Gato comenzó a oprimir al pueblo, Kaisa organizó a los trabajadores. Decía que si nos uníamos, podríamos resistir. Que Gato no podría controlarnos a todos si nos manteníamos juntos. Tsunami tragó saliva, y Bakugo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Gato lo hizo ejecutar públicamente. Lo colgó en la plaza del pueblo como advertencia. Fue hace 3 años. Inari lo vio todo. Bakugo sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía mejor la actitud del niño. No era solo rebeldía adolescente, era el trauma de haber presenciado la muerte de su padre a manos de un tirano. «Lo siento mucho», dijo, con sinceridad. «Gracias». Tsunami se secó los ojos con el dorso de la mano. «Desde entonces, mi padre ha estado tratando de encontrar una manera de liberarnos. Cree que un puente que conecte la isla con el continente rompería el monopolio de Gato. Si la gente puede comerciar libremente, Gato perderá su poder. Es un buen plan», dijo Bakugo. «Ambicioso, pero bueno. Mi padre siempre ha sido ambicioso». Tsunami sonrió con tristeza. «Solo espero que encuentre la ayuda que necesita». La tarde llegó con un sol tibio que invitaba a salir. Bakugo decidió explorar el pueblo por su cuenta. Necesitaba moverse, estirar las piernas y, si era honesta consigo misma, encontrar un lugar donde practicar con el arco sin llamar demasiado la atención. Las calles estaban más animadas que el día anterior, aunque la atmósfera seguía siendo opresiva. La gente caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Los niños jugaban en susurros, como si temieran que alguien pudiera escucharlos. Bakugo notó a varios hombres con aspecto de matones merodeando por las esquinas, observando a los transeúntes con miradas amenazantes. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró para sí misma. Mientras caminaba por la calle principal, divisó una figura familiar. Inari estaba sentado en el borde del muelle, con los pies colgando sobre el agua. Su expresión era distante, perdida en pensamientos que Bakugo no podía adivinar. Se acercó con pasos suaves y lo saludó con una sonrisa. «Hola, Inari. ¿Qué estás haciendo?». El niño la miró de reojo y luego volvió la vista hacia el mar. «Nada», respondió, con un tono cortante. Sin decir nada más, se puso de pie y comenzó a caminar de vuelta hacia la casa.
Bakugo suspiró, observando su figura alejarse. No podía culparlo. El chico había pasado por mucho. Pero tampoco podía evitar sentir una punzada de frustración. Después de todo, ella también había crecido sola, también había sufrido. Y aunque no esperaba que se hicieran amigos de inmediato, habría sido agradable tener al menos una conversación civilizada. Paciencia, Bakugo, se dijo a sí misma. Todo lleva su tiempo. Metió la mano en su bolsillo y sintió la forma cálida de Drago. Lo sacó con cuidado, sosteniéndolo en la palma de su mano. La pequeña esfera seguía inerte, su brillo apenas perceptible. Las gemas del gauntlet en su muñeca parpadearon débilmente, como si reconocieran la presencia del Bakugan. ¿Sigues dormido, eh? Susurró. Espero que estés soñando con cosas bonitas. Como quemar cosas. Sé que te gusta quemar cosas. Guardó a Drago de nuevo en su bolsillo y dirigió sus pasos hacia las afueras del pueblo. Había notado un pequeño bosque durante su exploración del día anterior, un lugar lo suficientemente alejado como para practicar sin ser molestada. Era perfecto. El bosque era denso pero no impenetrable. Bakugo se abrió paso entre los arbustos hasta encontrar un claro lo suficientemente grande para sus propósitos. Árboles altos rodeaban el área, formando una barrera natural que la protegía de miradas indiscretas. El suelo estaba cubierto de hojas secas y musgo, y el aire olía a tierra húmeda y resina. Perfecto, dijo, satisfecha. Levantó su brazo derecho y se concentró. El gauntlet respondió inmediatamente, sus gemas brillando con intensidad mientras el arco de energía se materializaba en su mano. La sensación era familiar ahora, casi reconfortante. La curva elegante del arma, la cuerda de energía pulsante, el peso casi inexistente que sin embargo transmitía un poder inmenso. Bueno, empecemos, se dijo. Comenzó con ejercicios básicos. Tensar la cuerda, mantenerla, soltarla sin disparar. Una y otra vez, repitiendo el movimiento hasta que sus músculos lo memorizaran por completo. Drago siempre le decía que los fundamentos eran lo más importante. Sin una base sólida, todo lo demás se derrumbaría. La postura es clave, recordó las palabras del Bakugan. Los pies firmes en el suelo, las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta. No se trata solo de fuerza bruta, sino de equilibrio. El arco es una extensión de tu cuerpo, no un objeto separado. Ajustó su posición. Pies separados al ancho de los hombros. Rodillas flexionadas. Espalda recta. Brazos relajados pero firmes. Inspiró profundamente y tensó la cuerda. La energía respondió, formando una flecha dorada que brillaba con luz propia. Disparó. El proyectil surcó el aire y se incrustó en el tronco de un árbol a unos 20 metros de distancia. No era un mal disparo, pero tampoco era perfecto. La flecha había impactado unos centímetros a la izquierda de donde había apuntado. Otra vez. Volvió a tensar la cuerda. Otra flecha se formó. Disparó. Esta vez, el impacto estuvo más cerca del centro. Otra vez. Y otra. Y otra. Y otra más. El sol comenzó su lento descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Bakugo apenas lo notó. Estaba demasiado concentrada en su entrenamiento. Sus brazos dolían, sus hombros protestaban, y el sudor empapaba su ropa, pero ella no se detenía. Tienes que ser más rápida, se reprendió a sí misma. En una pelea real, no tendrás tiempo de apuntar con calma. El enemigo no se va a quedar quieto esperando a que lo apuntes. Comenzó a moverse mientras disparaba. Corría de un lado a otro, rodaba por el suelo, saltaba entre los árboles, todo mientras lanzaba flecha tras flecha. Los primeros intentos fueron desastrosos. Los proyectiles se desviaban en direcciones aleatorias, fallando los objetivos por metros enteros. Pero Bakugo no se desanimó. Concéntrate, se dijo. Siente la energía. Déjala fluir. No pienses, solo actúa. Gradualmente, sus movimientos se volvieron más fluidos. Ya no corría y luego disparaba. Corría mientras disparaba. Sus flechas comenzaron a encontrar sus objetivos con mayor precisión, incluso en movimiento. No era perfecto, todavía fallaba más de lo que acertaba, pero era un progreso. Ahora, algo más difícil, murmuró. Se subió a una rama alta y observó el claro desde arriba. Un grupo de piñas colgaba de un árbol cercano, balanceándose con el viento. Eran objetivos móviles, impredecibles. Perfectos para practicar. Tensó el arco. Apuntó. Disparó. La primera flecha pasó a 1 centímetro de la piña más cercana. Maldición. Segunda flecha. Esta vez, la piña explotó en una lluvia de fragmentos. ¿Sí? Exclamó, sin poder contener su entusiasmo. Continuó disparando, derribando una piña tras otra. Cuando se quedó sin objetivos en ese árbol, saltó a otro y repitió el proceso.
Para cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, había vaciado 3 árboles enteros. Pero no se detuvo allí. Tenía que probar algo más. Drago dijo que el arco puede crear campos de fuerza, recordó. Aún no lo he intentado. Se concentró en el gauntlet, imaginando una barrera frente a ella. La energía del arco respondió, expandiéndose hacia afuera hasta formar un escudo translúcido de aproximadamente 1 metro de diámetro. Era débil, Bakugo podía sentir que no resistiría un ataque serio, pero era un comienzo. Bien. Ahora, a probarlo. Lanzó una flecha al aire y rápidamente levantó el escudo. El proyectil rebotó contra la barrera y se desvió hacia un lado. Funcionaba. Apenas, pero funcionaba. No está mal para un primer intento, se felicitó. Practicó con el escudo durante otra hora más, aprendiendo a desplegarlo más rápido, a hacerlo más resistente, a moverlo para cubrir diferentes ángulos. Para cuando finalmente decidió que era suficiente, el sol ya se había puesto por completo y la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. Estaba agotada. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, sus piernas apenas la sostenían, y cada músculo de su cuerpo protestaba con un dolor sordo pero satisfactorio. Se dejó caer de espaldas sobre el musgo, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Necesito mejorar mi resistencia, se dijo. Y mi precisión. Y mi velocidad. Y prácticamente todo. Pero a pesar de sus autocríticas, no podía evitar sonreír. Había progresado. Lentamente, dolorosamente, pero había progresado. Se puso de pie con esfuerzo y guardó el arco. El gauntlet volvió a su estado normal, sus gemas brillando tenuemente. Hora de volver, murmuró. Tsunami debe estar preguntándose dónde me metí. Cuando Bakugo entró por la puerta de la casa, Tsunami estaba en la sala de estar, leyendo un libro junto a una lámpara de aceite. Al ver a la joven, sus ojos se abrieron con sorpresa y preocupación. Bakugo. ¿Qué te pasó? Bakugo se miró a sí misma. Su ropa estaba cubierta de hojas, tierra y rasgaduras. Tenía arañazos en los brazos y las piernas, y su cabello estaba hecho un desastre. Se había olvidado por completo de su apariencia durante el entrenamiento. Ah, esto, dijo, rascándose la nuca con una sonrisa avergonzada. Estuve entrenando un poco. Y bueno, se me escapó un poco de fuerza. ¿Un poco? Tsunami arqueó una ceja. Parece que te peleaste con un oso. No fue un oso. Fueron varios árboles. Y algunas piñas. Las piñas son traicioneras. Tsunami soltó una risa suave, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Entonces eres una ninja. Bakugo negó con la cabeza. No, la verdad estoy lejos de serlo. Tengo algunas habilidades que son, bueno, impresionantes, supongo. Pero todavía estoy en ese proceso de tener que entrenar y entrenar para entender realmente qué tengo en mis manos y cómo usarlo correctamente. Entiendo. Tsunami asintió lentamente. Es como un artesano que recibe una herramienta nueva. No basta con tenerla, hay que aprender a usarla. Exactamente. Y esta herramienta en particular es muy complicada. Bueno, solo te pido una cosa. Intenta no matarte entrenando. Busca un buen equilibrio. Descansa lo suficiente. Come bien. Tsunami le dedicó una sonrisa maternal. El entrenamiento es importante, pero también lo es cuidar de ti misma. Un cuerpo agotado no sirve para nada, por muy poderosas que sean sus armas. Bakugo sintió un calor en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por ella de esa manera. Lo tendré en cuenta, respondió, devolviendo la sonrisa. Gracias, Tsunami. De nada. Ahora ve a darte un baño. Hueles a bosque. Y no del bueno. Una hora después, limpia y con ropa fresca, Bakugo se sentó en el borde de su cama. Sostenía a Drago en la palma de su mano, observando la pequeña esfera con una mezcla de cariño y preocupación. Hoy entrené mucho, le dijo, como si el Bakugan pudiera escucharla. Pasé toda la tarde en el bosque. Trabajé en mi puntería, en el movimiento, en el escudo. Todavía me falta mucho, pero estoy mejorando. Eso creo. Hizo una pausa, acariciando la superficie de la esfera con el pulgar. Tsunami me dijo que no me mate entrenando. Que busque un equilibrio. Es gracioso, ¿no? Hace una semana no conocía a esta mujer, y ahora se preocupa por mí como si fuera su hija. Es extraño. Pero agradable. Creo. Suspiró y se recostó en la cama, colocando a Drago sobre la almohada a su lado. Inari sigue sin hablarme. Bueno, me habla, pero solo para decirme cosas desagradables. Aunque no puedo culparlo. Tsunami me contó lo de su padre. Lo que le hicieron. Debe ser difícil vivir con eso. Se giró de lado, mirando fijamente la esfera inerte. Espero que despiertes pronto. Te extraño, ¿sabes? Incluso tus insultos. Especialmente tus insultos.
Este lugar es demasiado silencioso sin ti diciéndome que soy fea y que todo es mi culpa. Cerró los ojos, dejando que el cansancio la envolviera. Buenas noches, Drago. Descansa bien. Mañana será otro día. Los días siguientes transcurrieron en una rutina agradable. Por las mañanas, Bakugo ayudaba a Tsunami con las tareas del hogar. Cocinar, limpiar, reparar pequeñas cosas que se habían roto con el tiempo. La mujer resultó ser una compañera amable y conversadora, siempre dispuesta a compartir historias sobre el país de las olas o a escuchar las anécdotas de Bakugo, convenientemente editadas para omitir cualquier mención de Bakugans y poderes extraños. Por las tardes, Bakugo se internaba en el bosque y entrenaba. Su dominio del arco mejoraba día a día. Sus flechas eran más precisas, sus movimientos más fluidos, su resistencia mayor. Incluso había logrado crear un escudo lo suficientemente fuerte como para detener una rama lanzada a toda velocidad. Pero aún no podía invocar a otros Bakugan. Drago le había explicado una vez que el Gauntlet contenía las esencias de muchos Bakugans diferentes, pero que despertarlos requería tiempo, práctica y una conexión profunda con el dispositivo. Por ahora, solo podía acceder a la energía de Drago, y él seguía dormido. Hasta que una mañana, todo cambió. Era temprano, apenas pasado el amanecer. Bakugo estaba en el claro del bosque, practicando sus ejercicios matutinos de estiramiento cuando sintió una pulsación inusual en el Gauntlet. No era la vibración familiar que precedía a la materialización del arco, sino algo diferente. Algo nuevo. ¿Qué es esto?, murmuró, observando el dispositivo. Las gemas del Gauntlet comenzaron a parpadear en una secuencia que no había visto antes. Una luz dorada se concentró en la palma de su mano, y lentamente, como si estuviera siendo creada de la nada, una pequeña esfera comenzó a materializarse. Era similar a Drago, pero diferente. Mientras que Drago era rojo y amarillo, esta nueva esfera era marrón y dorada, con tonos terrosos que recordaban a la tierra fértil. Pequeñas crestas recorrían su superficie, dándole una textura que invitaba a ser tocada. Bakugo la sostuvo con ambas manos, maravillada. En la superficie del Gauntlet, unas letras brillaron, mostrando un nombre. Saurus, Subterra. Un Saurus, leyó en voz alta. De Subterra. El atributo tierra. Con dedos temblorosos de emoción, tocó la esfera. Para su sorpresa, esta se abrió inmediatamente, revelando una pequeña criatura que la miró con ojos curiosos pero inexpresivos. Era un dinosaurio, al menos, eso parecía, de color marrón terroso, con una cresta ósea en la cabeza y pequeñas garras que sobresalían de sus patas. Su cuerpo era rechoncho, y su cola, aunque pequeña, se movía lentamente de un lado a otro. «Eres precioso», dijo Bakugo, con una sonrisa radiante. «Absolutamente precioso». «Hola, pequeño». El Saurus movió la cabeza, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos, negros y brillantes como pequeñas cuentas de obsidiana, la observaban fijamente, como si estuviera tratando de entender qué era esa criatura que lo sostenía. ¿No hablas?, preguntó Bakugo. Supongo que no todos los Bakugan son tan parlanchines como Drago. Probablemente es algo bueno. Un Drago ya es suficiente para cualquiera. Tocó el Gauntlet nuevamente, y una serie de cartas aparecieron flotando frente a ella. Eran las cartas de habilidad del Saurus, explicó una voz en su mente, la misma voz mecánica que había escuchado cuando el Gauntlet se activó por primera vez. Cada una contenía una técnica o una mejora que podía aplicarse al Bakugan durante el combate. Interesante, murmuró Bakugo, examinando las cartas. Muy interesante. Bueno, pequeño Saurus, ¿quieres ayudarme a entrenar? El Saurus movió la cabeza nuevamente, y Bakugo decidió interpretar eso como un sí. Entonces, vamos al campo de batalla, exclamó, lanzando la carta correspondiente. La transformación del Saurus fue diferente a la de Drago. Mientras que el Dragonoid se expandía en una explosión de fuego y luz, el Saurus emergió de la tierra misma, como si hubiera estado esperando bajo el suelo todo ese tiempo. Era enorme. De al menos 8 metros de altura, con una constitución robusta y maciza. Sus escamas marrones brillaban con un tono terroso bajo la luz del sol, y sus garras, del tamaño de espadas largas, se clavaban en el suelo con facilidad. Su cresta ósea era ahora una corona imponente que le daba un aspecto regio, y sus ojos, ahora del tamaño de platos, seguían teniendo esa misma expresión tranquila e imperturbable. «Guau», fue todo lo que Bakugo pudo decir. El Saurus, ahora en su forma de batalla, giró su enorme cabeza hacia ella. No gruñó, no rugió, simplemente la observó. Su presencia era imponente pero no amenazante, como una montaña que ha estado allí desde el principio de los tiempos y seguirá allí mucho después de que todo lo demás haya desaparecido. «Bueno, chico grande», dijo Bakugo, recuperándose de su asombro.
Vamos a ver qué puedes hacer. Consultó las cartas que flotaban alrededor del gauntlet. Había varias opciones, cada una con un nombre y una descripción breve. Muro de piedra. Crea una barrera defensiva de roca sólida. Terremoto. Golpea el suelo para desestabilizar a los oponentes. Garra sísmica. Potencia el ataque físico del Saurus con energía subterra. Fortaleza terrestre. Aumenta temporalmente la defensa del Bakugan. Empecemos con algo básico, decidió. Saurus, muro de piedra. El Bakugan respondió inmediatamente. Golpeó el suelo con una de sus enormes patas, y frente a él, una pared de roca sólida emergió de la tierra, alzándose hasta alcanzar casi su altura. Era impresionante. Gruesa, maciza, aparentemente indestructible. Increíble, susurró Bakugo. Se acercó a la pared y la tocó. Era real. Roca genuina, áspera y fría al tacto. No era una ilusión ni una construcción temporal de energía. Era verdadera tierra moldeada por el poder del Bakugan. Bien, ahora algo ofensivo. Saurus, garra sísmica. Las garras del Saurus comenzaron a brillar con una luz marrón dorada. La criatura levantó una de sus extremidades y la clavó en el suelo. Una onda de choque se expandió desde el punto de impacto, agrietando la tierra y haciendo temblar los árboles cercanos. Varias ramas cayeron, y un par de pájaros salieron volando asustados. ¡Cuidado!, exclamó Bakugo, esquivando una rama que casi le cae en la cabeza. Un poco menos de potencia la próxima vez, ¿de acuerdo? El Saurus la miró, y Bakugo podría haber jurado que vio un destello de disculpa en esos ojos inexpresivos. Continuaron practicando durante horas. Bakugo probó cada una de las cartas, familiarizándose con sus efectos y aprendiendo cuándo era mejor usar cada una. El muro de piedra era excelente para la defensa, pero consumía mucha energía. El terremoto era devastador, pero difícil de controlar. La garra sísmica era precisa y poderosa, pero requería que el Saurus estuviera cerca del objetivo. Eres increíble, le dijo al Bakugan, después de una sesión particularmente exitosa. Absolutamente increíble. Drago va a ponerse celoso cuando despierte. Le va a dar un ataque. El Saurus, de vuelta en su forma compacta, se limitó a mover la cabeza. Esa noche, Bakugo estaba sentada en el mismo claro del bosque donde había entrenado todo el día. El Saurus, en su forma pequeña, descansaba sobre su regazo, y ella lo acariciaba suavemente con un dedo, trazando las líneas de su cresta ósea. Hiciste un gran trabajo hoy, le dijo. Eres un compañero increíble. Silencioso, pero increíble. El Saurus cerró los ojos, disfrutando de las caricias. Bakugo sonrió. Era extraño, pensó, cómo podía encariñarse tan rápido con una criatura que técnicamente no era un animal, ni una persona, sino algo intermedio. Pero allí estaba, sintiendo un afecto genuino por ese pequeño dinosaurio de tierra. Un crujido repentino rompió la tranquilidad de la noche. Bakugo reaccionó por instinto. En menos de un segundo, el arco de energía se materializó en su mano, y una flecha dorada apuntaba hacia la dirección del sonido. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz firme. Sal ahora mismo o disparo. Unos arbustos se agitaron, y una figura pequeña emergió de entre las hojas. Era Inari. Bakugo suspiró, aliviada, y desactivó el arco. Inari, casi me matas del susto, dijo, llevándose una mano al pecho. ¿Qué haces aquí? El niño no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el Saurus, que lo observaba con curiosidad desde el regazo de Bakugo. ¿Qué fue eso?, preguntó finalmente. Esa cosa enorme que vi antes. ¿Qué era? Bakugo frunció el ceño. ¿Cuánto viste exactamente? Todo, admitió Inari. Te seguí esta tarde. Quería saber a dónde ibas todos los días. Y entonces, vi eso. Vi cómo esa cosita pequeña se convertía en un monstruo gigante. Bakugo guardó silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, preguntó. ¿Y por qué debería responderte? Quiero decir, en estos días no has sido muy amable conmigo. Inari bajó la mirada. Sus hombros se hundieron, y por un instante, Bakugo vio al niño vulnerable que se escondía detrás de la fachada de indiferencia. Lo siento, dijo, con voz apenas audible. No soy así. Es solo la situación. Todo esto. Bakugo asintió lentamente. Podía entenderlo. Demonios, probablemente ella habría actuado igual si estuviera en su lugar. Está bien, dijo, sentándose en el suelo y haciendo un gesto para que Inari se sentara a su lado. Ven. Si vas a hacer preguntas, al menos ponte cómodo. El niño dudó un instante, pero finalmente obedeció. Se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente, sus ojos todavía fijos en el Saurus. Esto, dijo Bakugo, señalando al pequeño dinosaurio, es un Bakugan. Un Saurus de subterra, para ser exactos.
Y sí, puede transformarse en una versión mucho más grande de sí mismo. Es como un animal. Una mascota. No exactamente. Los Bakugan son criaturas de otro mundo. Tienen su propia sociedad, su propia historia, su propia cultura. No son mascotas. Son compañeros. Guerreros. Inari frunció el ceño, tratando de procesar la información. Otro mundo. Un mundo llamado Vestroia. Fue destruido hace mucho tiempo. Los Bakugan que quedan, sus esencias están almacenadas aquí. Levantó su muñeca, mostrando el gauntlet. Este dispositivo me permite invocarlos, darles forma temporal en nuestro mundo. Pero aún estoy aprendiendo. Todo esto es nuevo para mí. Pero, ¿cómo obtuviste algo así? Preguntó Inari, genuinamente intrigado ahora. Lo encontré. En un basurero, si puedes creerlo. Y cuando lo toqué, se activó y se conectó a mí. Desde entonces, he estado aprendiendo a usarlo. ¿Eso es lo que estabas haciendo en el bosque? ¿Entrenando para usar ese poder? Exactamente. Aunque poder es una palabra fuerte. Todavía no controlo ni la mitad de lo que este dispositivo puede hacer. Cada día descubro algo nuevo. Inari se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Luego, señaló al Saurus. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Técnicamente, es un Saurus. Esa es su especie. No sé si tiene un nombre individual. Drago nunca me explicó si todos los Bakugan tienen nombres propios o solo algunos. ¿Drago? Bakugo sonrió. Drago es mi primer Bakugan. Un Dragonoid. Es insoportable. Sarcástico, gruñón, siempre insultándome. Pero también es mi amigo. Me ha salvado la vida más de una vez. Hizo una pausa. Ahora mismo está dormido. Agotó su energía durante nuestra huida de Amegakure. ¿Amegakure? ¿La aldea oculta de la lluvia? Sí. Crecí allí. Y hace unos días, tuve que irme. Digamos que no fue una despedida amistosa. Inari asintió, como si entendiera perfectamente lo que significaba tener que huir de un lugar. Te toca a ti, dijo Bakugo de repente. ¿A mí? ¿Qué? Yo te conté sobre los Bakugan. Ahora tú me cuentas sobre ti. Es justo. No tengo nada interesante que contar. No tengo habilidades extraordinarias, si es eso lo que buscas saber. No es eso. Bakugo negó con la cabeza. Quiero saber por qué eres así. Tienes una madre que te quiere. Tienes un abuelo que está ahí afuera, buscando una solución para mejorar el pueblo y ayudar a la gente del país de las olas. Y sin embargo, actúas como si nada valiera la pena. ¿Por qué? Inari se quedó en silencio por un largo momento. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas, y Bakugo pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro. Mi padre, dijo finalmente, con voz temblorosa, se llamaba Kaisa. Era pescador. Un héroe. Y entonces, la historia salió. Inari le contó sobre Kaisa, el hombre fuerte y valiente que se había atrevido a desafiar a Gato. Le contó cómo su padre había organizado a los trabajadores, cómo les había dado esperanza, cómo había estado a punto de lograr un cambio real. Pero Gato lo mató, dijo, con amargura. Lo ejecutó delante de todo el pueblo. Y nadie hizo nada. A nadie le importó. Todos se quedaron mirando mientras mi padre moría. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero él las ignoró. Por eso odio a los héroes. A los que se creen héroes. Porque al final, todos terminan igual que mi padre. Muertos. Y la gente que se supone que deberían salvar, no mueve un dedo para ayudarlos. Bakugo guardó silencio por un momento, dejando que el niño se desahogara. Luego, con suavidad, dijo. Puedo entender cómo te sientes. De verdad que puedo. Pero, ¿no crees que estás siendo injusto? ¿Injusto? ¿Con quién? Contigo mismo. Y con el legado de Kaisa. Inari la miró con confusión. ¿De qué hablas? Donde sea que esté tu padre ahora, dijo Bakugo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no creo que le duela que la gente que él ayudó no hiciera nada. Probablemente ya lo esperaba. La gente tiene miedo. El miedo hace que las personas actúen de formas que no siempre son las correctas. Pero lo que sí creo que le dolería, es ver que su hijo se rindió tan fácilmente. Yo no. Déjame terminar. Kaisa no quiso ser el héroe del pueblo. Estoy segura de eso. Para él, lo más importante era ser el héroe de su familia. De Tsunami. De Tazuna. Y sobre todo, tuyo. Él esperaba que tú aprendieras a ser un héroe también. Pero no de la forma tradicional. No tienes que salvar al mundo entero. Solo tienes que ser un héroe para alguien. Para algo. Encontrar tu propio camino. Y luego, quizás, puedas seguir los pasos de tu padre. Inari se quedó en silencio, las palabras de Bakugo resonando en su mente.
No tienes que decidir nada ahora, continuó ella. Solo, piensa en ello. Está bien estar enojado. Está bien estar triste. Pero no dejes que esos sentimientos te consuman. Tu padre no querría eso. Sacó a Drago de su bolsillo y se lo mostró a Inari. Este es Drago. Mi primer Bakugan. Aunque para mí es mucho más que eso. Es mi amigo. Mi héroe. Sin él, no estaría viva ahora. Inari miró la pequeña esfera con escepticismo. ¿Esa cosita chiquita es tu héroe? Bakugo se rió. Lo sé, no parece mucho. Pero cuando se transforma, bueno, digamos que es impresionante. Aunque no se lo digas nunca. Ya tiene el ego demasiado grande. ¿Cómo es él? Preguntó Inari, con genuina curiosidad. Quiero decir, ¿cómo es su personalidad? Es insoportable, respondió Bakugo, sin dudar. Sarcástico, gruñón, siempre encuentra la manera de insultarme. Me llama fea, flacucha, inútil. Una vez me dijo que parecía un tomate enojado. Inari soltó una risita, la primera que Bakugo le había escuchado. Pero al final del día, continuó ella, con una sonrisa, es quien me salvó. Quien me enseñó todo lo que sé. Quien ha estado a mi lado en los peores momentos. No lo cambiaría por nada. Suena como un buen amigo, dijo Inari. El mejor. Incluso cuando dan ganas de tirarlo por la ventana. Ambos se rieron, y por un momento, la tensión entre ellos desapareció. Eran solo dos niños que habían sufrido pérdidas terribles, encontrando consuelo en una conversación bajo las estrellas. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Bakugo se puso de pie inmediatamente, su expresión volviéndose alerta. Inari la imitó, su cuerpo tensándose. De entre los árboles, emergieron 5 hombres. Matones, a juzgar por su apariencia. Ropas sucias, expresiones crueles, armas improvisadas en las manos. El que parecía ser el líder, un tipo calvo con una cicatriz que le cruzaba el rostro, sonrió al verlos. Vaya, vaya, dijo, con una voz rasposa y desagradable. Miren lo que tenemos aquí. Una preciosura y un enano. Bakugo empujó a Inari detrás de ella, interponiéndose entre el niño y los matones. ¿Qué quieren? Preguntó, con voz firme. Lo de siempre, respondió el líder. Divertirnos un poco. Y de paso, darle un mensaje a los que se creen valientes. Inari, vete a casa, dijo Bakugo en voz baja. Pero. No discutas. Vete. Yo me encargo de esto. No puedes enfrentarlo sola. Son demasiados. Deberíamos huir. Bakugo negó con la cabeza. Si huimos, nos seguirán. Y podrían encontrarnos en tu casa. Con tu madre. Inari palideció al comprender la implicación. Entonces, ¿qué hacemos? Bakugo sonrió. Una sonrisa peligrosa, llena de determinación. Se acabó el huir. Es hora de enseñarle a estos idiotas que no todos van a hacer lo que ellos digan. Y de paso, enviarle un mensaje claro a Gato. Levantó su brazo derecho. El gauntlet brilló con intensidad. ¿Qué es eso? Preguntó uno de los matones, dando un paso atrás. Su sentencia, respondió Bakugo. El líder de los matones soltó una risotada. ¿Crees que nos vas a asustar con una pulserita brillante, niñata? Somos 5. Tú eres una. Y ni siquiera eres una ninja de verdad. No necesito ser una ninja, respondió Bakugo, su mano derecha moviéndose hacia las cartas que flotaban alrededor del gauntlet. Solo necesito ser más lista que ustedes. Y créanme, eso no es difícil. Tomó una carta y la sostuvo en alto. Bakugan, al campo de batalla. Saurus Subterra, levántate. La carta brilló con una luz marrón dorada. La pequeña esfera que Bakugo sostenía en su otra mano comenzó a expandirse, a crecer, a transformarse. Los matones dieron varios pasos hacia atrás, sus expresiones de confianza reemplazadas por incredulidad y terror. Del suelo, como si hubiera estado esperando bajo la tierra desde tiempos inmemoriales, emergió el Saurus. 8 metros de altura. Garras como espadas. Una cresta ósea que coronaba su cabeza como la de un rey ancestral. Sus ojos, negros y profundos, observaron a los matones con una calma que resultaba más aterradora que cualquier rugido. ¿Qué demonios es eso? Balbuceó uno de los hombres. Es un Bakugan, respondió Bakugo, con una sonrisa. Y ustedes están en su territorio. Es un monstruo. Gritó otro. Tiene un monstruo. Atrápenla. Ordenó el líder, aunque su voz temblaba. Son solo ilusiones. Trucos ninja. No es real. Ah, no. Bakugo tomó otra carta. Saurus, terremoto. El Bakugan levantó una de sus enormes patas y la estrelló contra el suelo. La tierra tembló violentamente. Los árboles se sacudieron, perdiendo hojas y ramas. Los matones perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, gritando de terror. Es real. Es real. Huyan.
No me pagaron suficiente para esto. El líder intentó mantener la compostura, pero cuando el Saurus giró su enorme cabeza hacia él y dio un paso adelante, su valentía se desvaneció por completo. Retirada. Gritó. Todos, retirada. Los 5 hombres salieron corriendo en direcciones diferentes, tropezando y cayendo, gritando sobre un monstruo enorme y una niña demonio. En menos de un minuto, el claro estaba vacío. Inari, que había observado todo desde detrás de un árbol, salió lentamente de su escondite. Su mandíbula estaba abierta, sus ojos tan abiertos que parecían platos. El Saurus, imponente y majestuoso, se alzaba frente a él. Es mucho más grande de cerca, logró articular. Bakugo se echó a reír, una risa liberadora que resonó en todo el claro. ¿Viste eso?, exclamó, girando hacia Inari. ¿Cómo salieron corriendo? Parecían conejos asustados. Eran más que conejos. Inari comenzó a reír también, contagiado por el entusiasmo de Bakugo. Se fueron gritando como si hubieran visto un fantasma. No me pagaron suficiente para esto, citó Bakugo, imitando la voz del matón. Ambos estallaron en carcajadas, riendo hasta que les dolió el estómago. Inari se doblaba sobre sí mismo, lágrimas de risa corriendo por sus mejillas. Bakugo se apoyaba en el Saurus, que los observaba con su habitual expresión tranquila, aparentemente sin entender qué era tan gracioso. Eres increíble, dijo Inari, cuando finalmente recuperó el aliento. Absolutamente increíble. Yo solo di las órdenes, respondió Bakugo, volviéndose hacia el Saurus. El verdadero héroe es él. Abrazó al Bakugan, o al menos, intentó abrazar su enorme pata. Eres el mejor, ¿lo sabes? El mejor de todos. El Saurus emitió un sonido grave, casi como un ronroneo, y Bakugo sonrió. Bueno, mejor volvemos a casa, dijo. Tsunami debe estar preocupada. Mi madre siempre se entera de todo, comentó Inari. Seguro que ya sabe que pasó algo. Entonces mejor le contamos nosotros. Es mejor decir la verdad que quedar como mentirosos. Sí, tienes razón. Cuando Bakugo e Inari llegaron a la casa, Tsunami los estaba esperando en la puerta. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Dónde estaban?, preguntó. ¿Qué pasó? Bakugo e Inari intercambiaron una mirada. Te lo dije, susurró Inari. Mamá, dijo el niño, dando un paso al frente. Tengo que contarte algo. Pasó algo en el bosque. Unos hombres de gato nos atacaron. Pero Bakugo nos defendió. Tsunami palideció. ¿Qué? ¿Están bien? ¿Estás herido? Estoy bien, mamá. Gracias a Bakugo. Ella tiene habilidades especiales. Pudo enfrentarlos. Tsunami giró hacia Bakugo, su expresión oscilando entre la gratitud y la preocupación. ¿Es cierto? ¿Te enfrentaste a los hombres de gato? Fueron ellos los que nos atacaron, respondió Bakugo. Yo solo me defendí. Y protegí a Inari. Pero, ¿cómo? Contra 5 hombres. Bakugo levantó su muñeca, mostrando el gauntlet. Tengo ciertas ventajas. Pero prometo que Inari estuvo a salvo en todo momento. No dejé que se acercaran a él. Tsunami se quedó en silencio por un momento. Luego, para sorpresa de Bakugo, se arrodilló frente a ella y la abrazó. Gracias, susurró, con voz quebrada. Gracias por proteger a mi hijo. No tiene que agradecerme, balbuceó Bakugo, sin saber muy bien cómo reaccionar al abrazo. Solo hice lo correcto. Mucha gente habla de hacer lo correcto, dijo Tsunami, separándose. Pero pocos realmente lo hacen. Tú lo hiciste. Y te estaré eternamente agradecida por ello. Inari, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso adelante. Mamá, Bakugo me dijo algo en el bosque. Sobre papá. Sobre ser un héroe. Tsunami lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Qué te dijo? Que papá no quiso ser el héroe del pueblo. Que él solo quería ser nuestro héroe. Y que yo puedo ser un héroe también. No para el mundo entero. Solo para las personas que me importan. Tsunami abrazó a su hijo, y esta vez, las lágrimas fluyeron libremente. Eso es lo más hermoso que he escuchado en mucho tiempo, dijo. Bakugo, sintiéndose un poco fuera de lugar, dio un paso hacia la puerta para dejarlos solos. Pero Tsunami la detuvo. Tú también, dijo, extendiendo una mano hacia ella. Eres parte de esta familia ahora. No lo olvides. Bakugo sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder articular palabra, y se unió al abrazo. A la mañana siguiente, Bakugo despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía una inquietud en el pecho, como una advertencia silenciosa de que algo malo iba a suceder. Se cambió rápidamente, una camisola oscura y pantalones ajustados que le permitían moverse con libertad, y guardó a Drago en su bolsillo.
El Saurus, en su forma compacta, descansaba sobre la almohada. Quédate aquí, le dijo al Bakugan. Descansa. Anoche hiciste mucho. El Saurus movió la cabeza, y Bakugo lo interpretó como un asentimiento. Se acercó a la ventana y observó el paisaje. El mar estaba en calma, las nubes se movían lentamente en el cielo, y el pueblo parecía tan tranquilo como siempre. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Drago, murmuró, tocando su bolsillo. Ojalá despertaras pronto. Te necesito. Fue entonces cuando escuchó el grito. Era Tsunami. Un grito de terror, agudo y desgarrador, que rompió la tranquilidad de la mañana como un cristal haciéndose añicos. Bakugo bajó las escaleras en un instante, casi tropezando en su prisa. Encontró a Inari en el suelo de la sala, con un corte en la frente que sangraba abundantemente. Tsunami no estaba por ninguna parte. Inari, exclamó, arrodillándose junto a él. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu madre? Un hombre, balbuceó el niño, con voz temblorosa. Apareció de la nada. Era aterrador. Llevaba una espada enorme. Dijo algo sobre un mensaje para la chica del bosque. Y luego, se llevó a mamá. Bakugo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Hacia dónde fueron? No lo sé. Pero la casa de gato está al norte, en una zona del bosque que despejaron hace años. Tiene su propio muelle y todo. Seguro que la llevaron allí. Bien. Tengo que ir. Espera. Inari la sujetó del brazo. Déjame ir contigo. Estás herido. No importa. Es mi madre. Tengo que ayudar. Bakugo negó con la cabeza. Quédate aquí. Cura esa herida. Yo te prometo que traeré a tu madre de vuelta. Pero... Inari, Bakugo puso una mano sobre el hombro del niño y lo miró fijamente a los ojos. Confía en mí. Yo me encargo de esto. El niño dudó un instante, pero finalmente asintió. Tráela de vuelta, dijo, con voz apenas audible. Por favor. Lo haré, prometió Bakugo. Te lo juro. Y sin decir nada más, salió corriendo hacia el bosque. La mansión de gato era exactamente como Inari la había descrito. Una construcción ostentosa en medio de un claro artificial, rodeada de jardines cuidados y con un muelle privado que se extendía hacia el mar. Era un monumento a la riqueza y el poder, un contraste insultante con la pobreza del pueblo que lo rodeaba. Bakugo se ocultó entre unos arbustos, observando la propiedad. Vio a dos matones arrastrando a Tsunami hacia la entrada principal. La mujer forcejeaba, gritaba, pero los hombres la sujetaban con firmeza. No hay tiempo que perder, murmuró Bakugo. Salió de su escondite y corrió hacia ellos. Idiotas! Gritó. Los dos matones giraron la cabeza, sorprendidos. Antes de que pudieran reaccionar, dos flechas de energía dorada impactaron contra sus pechos, lanzándolos varios metros hacia atrás hasta estrellarse contra un árbol. Bakugo sonrió, observando su arco. Estoy mejorando en mi puntería. Corrió hacia Tsunami y comenzó a desatar las cuerdas que la sujetaban. Bakugo. La mujer la miraba con incredulidad. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Escuché tu grito. Inari me contó lo que pasó. Inari. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Se está curando una herida. No es nada grave. Pero está preocupado por ti. Tenemos que sacarte de aquí. Tsunami, una vez libre, abrazó a Bakugo con fuerza. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No hay tiempo para agradecimientos, dijo Bakugo, aunque devolvió el abrazo brevemente. Tenemos que... Se interrumpió. Una niebla espesa comenzó a surgir de la nada, envolviendo el claro en una bruma fría y opresiva. Bakugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa niebla. Algo maligno. Así que tú eres la mocosa, dijo una voz profunda y rasposa. La que, según unos tontos cobardes, tiene un monstruo como arma. De la niebla emergió una figura. Era un hombre alto, musculoso, con el torso desnudo y vendas cubriendo la parte inferior de su rostro. En sus brazos, sostenía una espada enorme, una espada que ningún humano normal debería poder levantar, como si no pesara nada. Su presencia era abrumadora, una ola de intención asesina que hacía que el aire mismo se volviera pesado. Bakugo tragó saliva. Tsunami, dijo, sin apartar la vista del hombre, vete a casa. Corre y no mires atrás. ¿Qué? No pienso dejarte sola contra. Tsunami, por favor. Tienes un hijo esperando que su madre vuelva a casa. Yo puedo manejar esto. No puedes pedirme que... No te lo estoy pidiendo. Bakugo giró la cabeza para mirarla, y en sus ojos había una determinación férrea. Te lo estoy ordenando. Vete. Ahora. Yo me encargo. Tsunami maldijo entre dientes, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero finalmente asintió. No mueras, dijo. Prométeme que no morirás. No pienso hacerlo, respondió Bakugo, con una sonrisa.
Todavía tengo que devolverte a tu hijo. Tsunami asintió y salió corriendo hacia el bosque. El hombre de la espada no hizo ningún movimiento para detenerla. Sus ojos, ojos fríos y calculadores, estaban fijos en Bakugo. Bakugo activó su arco y apuntó directamente al hombre. No quiero pelear, dijo. Yo tampoco quiero pelear con un ser inferior como tú, respondió el hombre, con un tono de burla. Pero negocios son negocios. Me pagan para eliminar molestias. Y tú, por lo que veo, eres una molestia bastante grande. Vengo de muy lejos. Solo estoy de paso. Se nota. Pero eso no cambia las cosas. Y sin más, el hombre se lanzó al ataque. La velocidad del hombre era aterradora. A pesar del tamaño de su espada, se movía con una agilidad que desmentía las leyes de la física. Un instante estaba a 10 metros de distancia. Al siguiente, su espada describía un arco mortal directamente hacia el cuello de Bakugo. Ella apenas logró esquivar, sintiendo el viento del golpe rozar su piel. Rodó por el suelo y disparó una flecha sin siquiera apuntar. El proyectil pasó a centímetros del hombro del hombre, que ni siquiera parpadeó. Interesante, dijo él, girando la espada en sus manos. Un arco de energía. No es un arma común. ¿De dónde la sacaste? De un basurero, respondió Bakugo, poniéndose de pie. ¿Y la tuya? ¿La robaste de un museo? El hombre soltó una risa grave. ¿Tienes agallas, niñata? Me gusta. Es una lástima que tenga que matarte. Se abalanzó de nuevo. Esta vez, Bakugo estaba preparada. Desplegó su escudo de energía justo a tiempo para bloquear el primer golpe, pero el impacto la hizo retroceder varios metros. El escudo se agrietó, y Bakugo sintió el impacto resonar en sus huesos. Un escudo también, comentó el hombre. Eres una caja de sorpresas. No has visto nada todavía. Bakugo contraatacó con una ráfaga de flechas. Disparó 5 proyectiles en rápida sucesión, cada uno dirigido a un punto vital diferente. Pero el hombre los esquivó a todos con movimientos mínimos, casi perezosos, como si las flechas se movieran en cámara lenta para él. Buena técnica, admitió. Pero te falta velocidad. Y potencia. Y precisión. ¿Algo más? Preguntó Bakugo, con sarcasmo. Sí. Experiencia. El hombre desapareció. Literalmente, se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Bakugo giró sobre sus talones, tratando de localizarlo, pero la niebla la envolvía por completo, distorsionando los sonidos y las sombras. Técnica de ocultación en la niebla, dijo la voz del hombre, resonando desde todas direcciones. Soy un maestro en el arte del asesinato silencioso. Podría cortarte la garganta ahora mismo y ni siquiera te darías cuenta. Bakugo se mantuvo alerta, el arco tensado, los sentidos agudizados al máximo. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres interesante. Hace mucho que no peleo contra alguien con un estilo tan poco convencional. Quiero ver qué más puedes hacer. Una sombra se movió en la periferia de su visión. Bakugo disparó, pero la flecha solo atravesó niebla. Demasiado lenta. Otra sombra, al otro lado. Otro disparo fallido. Demasiado imprecisa. Un tercer movimiento, directamente detrás de ella. Bakugo giró y desplegó el escudo, pero el golpe de la espada fue tan poderoso que la barrera se hizo añicos y el impacto la lanzó por los aires. Cayó al suelo con un golpe sordo, el aire escapando de sus pulmones. Su brazo izquierdo sangraba. Un corte superficial, pero doloroso. ¿Ves? Dijo el hombre, emergiendo de la niebla. Esto es lo que sucede cuando un aficionado se enfrenta a un profesional. Peleas de una forma impresionante, lo admito. Tienes potencial. Pero te falta mucho para estar a mi nivel. Bakugo se puso de pie con dificultad. Le dolía todo. Pero sus ojos seguían brillando con determinación. Ríndete, le aconsejó el hombre. No alargues tu muerte innecesariamente. Si me rindiera, respondió Bakugo, escupiendo sangre, ¿qué clase de persona sería? Prefiero morir habiéndolo intentado que rendirme y aceptar la rendición como mi primera opción. El hombre la observó en silencio durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Bakugo, asintió con algo que casi parecía respeto. Me llamo Zabuza Momochi, dijo. Uno de los legendarios espadachines de la niebla. ¿Y tú? ¿Cuál es el nombre de la niña que se atreve a enfrentarme? Bakugo activó su arco una vez más. La energía dorada brilló con intensidad, reflejándose en sus ojos azules. Soy Bakugo, respondió. Y voy a derrotarte. Bakugo, repitió Zabuza, saboreando el nombre. Será un placer acabar con tu sufrimiento. El placer es mío, dijo Bakugo, sonriendo a pesar del dolor. No sé mucho sobre los shinobi de otras aldeas, pero puedo ver que eres fuerte. Muy fuerte. Y por eso, voy a darlo todo. Concentró toda su energía en una sola flecha.
La cuerda del arco brilló con una intensidad cegadora, y el proyectil que se formó era más grande y más brillante que cualquier otro que hubiera creado antes. Toma esto. Disparó. La flecha surcó el aire como un rayo, impactando directamente contra la espada de Zabuza. El hombre la bloqueó, pero el impacto fue tan poderoso que un fragmento de la hoja saltó por los aires. Un rasguño, apenas visible, en la enorme espada. Zabuza miró la marca, genuinamente sorprendido. Así que puedes dañar la Kubikiri Bocho. Eso es, inesperado. Pero Bakugo no estaba escuchando. En el momento en que disparó la flecha, ya estaba lanzando algo más. Una carta. La carta golpeó el suelo entre ellos, y de repente, el mundo cambió. El claro desapareció. La niebla se disipó. En su lugar, se materializó un terreno rocoso, árido, lleno de formaciones pétreas y arena. Era un paisaje desolado pero hermoso, un mundo de pura tierra y minerales. ¿Qué es esto?, preguntó Zabuza, mirando a su alrededor. Es mi ventaja, respondió Bakugo. Y entonces, lanzó la segunda carta. Saurus Subterra, al campo de batalla. Del suelo rocoso emergió el Saurus, más imponente que nunca. En este terreno, su elemento, parecía aún más grande, más poderoso. La tierra misma parecía vibrar con su presencia. Zabuza, por primera vez, mostró una expresión de genuina sorpresa. ¿Qué demonios? Una voz mecánica resonó desde el gauntlet. Ventaja de terreno activada. Saurus Subterra recibe bonificaciones de ataque, defensa y velocidad. Habilidades de tierra potenciadas al 150%. Bakugo sonrió. Es hora de acabar con esto. Saurus, terremoto. El Saurus golpeó el suelo con ambas patas delanteras. La onda de choque que se expandió fue devastadora. El terreno creado por la carta se agrietó y tembló, lanzando rocas y escombros en todas direcciones. Zabuza apenas logró mantener el equilibrio, clavando su espada en el suelo para no caer. Garra sísmica. Ordenó Bakugo. El Saurus cargó contra el espadachín, sus garras brillando con energía subterra. Zabuza desclavó la espada justo a tiempo para bloquear el primer golpe, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder varios metros. El segundo golpe llegó inmediatamente después, obligándolo a esquivar rodando por el suelo. No me subestimes. Rugió Zabuza, contraatacando con un tajo horizontal. La espada golpeó el costado del Saurus, pero el Bakugan ni siquiera se inmutó. La bonificación de defensa de su terreno hacía que su piel rocosa fuera prácticamente impenetrable. Muro de piedra. Gritó Bakugo. Una barrera de roca sólida emergió frente a Zabuza, bloqueando su siguiente ataque y obligándolo a retroceder. Fortaleza terrestre. El Saurus brilló con una luz marrón dorada. Su defensa se incrementó aún más, y su tamaño pareció aumentar ligeramente. ¿Qué clase de bestia es esta?, murmuró Zabuza, evaluando a su oponente. Es un Bakugan, respondió Bakugo, que se había subido a una formación rocosa para tener mejor visión del campo de batalla. Y en su terreno, es invencible. Nada es invencible, replicó Zabuza. Juntó las manos en un sello y la niebla comenzó a formarse a su alrededor nuevamente. Técnica de ocultación en la niebla. Pero esta vez, la niebla no duró. El terreno de tierra absorbió la humedad, disipando la niebla casi instantáneamente. Tu niebla no funciona aquí, dijo Bakugo. Este es el dominio del Saurus. Entonces tendré que hacer esto a la antigua, gruñó Zabuza, y se lanzó al ataque con todo su poder. El combate que siguió fue brutal. Zabuza, liberado de cualquier restricción, demostró por qué era considerado uno de los espadachines más peligrosos del mundo shinobi. Sus movimientos eran una danza mortal, cada golpe de su espada llevando suficiente fuerza para partir una roca en dos. Atacaba desde ángulos imposibles, usando su velocidad y experiencia para encontrar los puntos débiles del Saurus. Pero el Bakugan resistía. Su defensa potenciada absorbía los golpes más poderosos, y sus contraataques eran devastadores. Cada vez que Zabuza se acercaba, una garra o un coletazo lo obligaban a retroceder. Bakugo, ahora. Rugió el Saurus, hablando por primera vez con una voz grave y profunda que resonó como un terremoto. Bakugo, sorprendida pero sin perder tiempo, tensó su arco. Había estado esperando este momento, buscando una apertura en la defensa de Zabuza. Y ahora, mientras el espadachín esquivaba un coletazo del Saurus, la vio. Disparó. La flecha dorada surcó el aire y se clavó en el hombro derecho de Zabuza. El hombre gruñó de dolor, su brazo perdiendo fuerza momentáneamente. Ahora, Saurus. Terremoto final. El Bakugan golpeó el suelo con una fuerza colosal. La tierra se abrió bajo los pies de Zabuza, y una columna de roca emergió directamente debajo de él, lanzándolo por los aires. El espadachín voló varios metros antes de estrellarse contra una formación rocosa y caer al suelo, inmóvil.
El terreno creado por la carta comenzó a desvanecerse lentamente, devolviendo el claro a su estado normal. El Saurus, su energía agotada, se redujo a su forma compacta y cayó suavemente en la mano extendida de Bakugo. Lo hiciste increíble, le dijo ella, acariciando su cabeza con un dedo. Gracias. Se acercó cautelosamente al cuerpo caído de Zabuza. El hombre estaba inconsciente, o muerto, no podía saberlo con certeza. Su espada, la enorme Kubikiri Bocho, yacía a su lado. Lo siento, murmuró Bakugo. No quería que terminara así. Pero me diste pocas opciones. Estaba a punto de retirarse cuando una presencia la hizo girar sobre sus talones. Una figura enmascarada, un shinobi, por su apariencia, apareció de entre los árboles. Sin decir una palabra, se acercó a Zabuza, lo cargó sobre sus hombros con sorprendente facilidad, recogió la espada y desapareció en un instante. ¿Qué? Bakugo parpadeó, confundida. ¿Qué acaba de pasar? Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Un grupo de hombres emergió del bosque, liderados por un individuo bajo y regordete vestido con un traje ridículamente caro. Tenía el cabello peinado hacia atrás, gafas oscuras y una expresión de arrogancia que le hizo hervir la sangre a Bakugo. Vaya, vaya, dijo el hombre, aplaudiendo lentamente. Menudo espectáculo. Debo admitir que estoy impresionado. Muy impresionado. ¿Quién eres tú? Preguntó Bakugo, aunque ya lo sabía. Soy Gato, respondió el hombre, con una sonrisa untuosa. El dueño de esta isla. Y tú, pequeña, eres más interesante de lo que pensaba. No soy de tu propiedad, replicó Bakugo, fríamente. Aún no. Pero todo tiene un precio. Y yo tengo mucho dinero. Gato extendió sus brazos en un gesto amplio. Únete a mí. Con tu poder y mis recursos, podríamos dominar no solo esta isla, sino todo el país del fuego. Te pagaré lo que quieras. Nombras tu precio. Bakugo lo miró fijamente. Luego, con una calma helada, respondió. Jamás. Prefiero que te retires del país de las olas. Deja en paz esta isla y a su gente. Ahora, Gato soltó una carcajada. ¿Que me retire? Pequeña, esta isla me da beneficios extraordinarios. No pienso soltarla por nada del mundo. Y menos porque una niñata con un juguete brillante me lo pida. Entonces te obligaré a soltarla. Tú. Gato la señaló, burlón. Mírate. Estás herida, agotada. Apenas puedes mantenerte en pie. En cualquier momento te vas a desmayar, y entonces quedarás a merced de mis hombres. ¿Crees que puedes amenazarme en ese estado? Bakugo apretó los puños. Sabía que Gato tenía razón. Estaba exhausta. La pelea con Zabuza la había llevado al límite. Pero no podía rendirse ahora. No después de todo lo que había pasado. Yo. Ella no está sola, rugió una voz familiar. Bakugo sintió un calor repentino en su bolsillo. Antes de que pudiera reaccionar, Drago emergió de entre las telas, flotando frente a ella. Ya no era la esfera inerte de los últimos días. Sus ojos brillaban con furia, y su voz vibraba con poder contenido. Drago. Exclamó Bakugo, con una sonrisa de alivio. ¿Despertaste? Claro que desperté, respondió el Bakugan. Sentí que estabas en problemas. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Eso no importa ahora. Lo importante es que este imbécil. Ah, ya veo. Drago giró hacia Gato y sus hombres, su voz destilando desprecio. Un gordo feo con mal gusto para la ropa y un ejército de inútiles. Déjame adivinar. Concurso de fealdad y tú eres el ganador. Gato se quedó boquiabierto, sin saber cómo reaccionar ante el insulto. ¿Qué es esa cosa? Preguntó uno de los matones. Soy un dragonoid, respondió Drago, con orgullo. El ser más poderoso de Vestroia. Y ustedes están a punto de descubrir por qué. Bakugo, dijo, volviéndose hacia ella. Libérame. Bakugo no lo dudó. Tomó una carta del gauntlet y la lanzó al aire. Bakugan, al campo de batalla. Dragonoid, levántate. La transformación fue instantánea. Drago creció, se expandió, se convirtió en el dragón imponente que Bakugo recordaba de Amegakure. 10 metros de altura. Escamas rojas como rubíes. Ojos que ardían con fuego dorado. Alas enormes que se extendían cubriendo el cielo. Los matones de Gato palidecieron. Es el monstruo. Gritó uno. El monstruo del que hablaban los otros. Huyan. No me pagan suficiente para esto. En cuestión de segundos, todos los hombres de Gato habían huido, dejando a su jefe completamente solo. Gato, temblando de terror, cayó de rodillas. Un charco oscuro comenzó a formarse bajo sus pies. ¿Se meó encima? Preguntó Drago, con incredulidad. ¡Qué patético! El hombre intentó balbucear algo, pero sus palabras eran incoherentes.
Finalmente, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo, inconsciente. Bueno, dijo Drago, eso fue anticlimático. Bakugo se echó a reír, a pesar del dolor y el agotamiento. Te extrañé, Drago. Obvio que me extrañaste. Soy irresistible. Poco después, Inari y Tsunami llegaron al claro, seguidos por un grupo de aldeanos que habían visto al dragón desde el pueblo. Al principio, todos palidecieron al ver la enorme criatura que se alzaba frente a ellos. No se asusten, gritó Inari, adelantándose. Es un Bakugan. Está con Bakugo. Bakugo, que seguía en el suelo, Drago la había cubierto protectoramente con una de sus alas, levantó una mano para saludar. Inari, dijo, con una sonrisa cansada. Te presento formalmente a mi héroe. Dragonoid. Drago para los amigos. Inari observó al dragón con los ojos muy abiertos. Ahora sí creo que esa cosa es un héroe, murmuró. No soy una cosa, protestó Drago. Soy un Dragonoid. El ser más poderoso de... Eres increíble. Lo interrumpió Inari, corriendo hacia él. Eres lo más asombroso que he visto en mi vida. Tus escamas, tus alas, tus ojos de fuego. Eres como un dios. Drago se quedó en silencio. Luego, lentamente, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bueno, al menos alguien aquí me aprecia, dijo, lanzando una mirada significativa a Bakugo. Yo te aprecio, respondió ella. Solo que no te lo digo porque tu ego ya es demasiado grande. Mi ego tiene el tamaño exacto que merece. Tsunami, mientras tanto, había corrido hacia Bakugo y la estaba examinando con preocupación. Estás herida. Tienes cortes por todas partes. Necesitas atención médica. Estoy bien, dijo Bakugo, aunque su voz sonaba débil. Solo, un poco cansada. Vamos a llevarte a casa. Inari, ayuda. Entre Tsunami y los aldeanos, cargaron a Bakugo y comenzaron a llevarla de vuelta al pueblo. Drago, comprendiendo que su presencia asustaba a la gente, volvió a su forma compacta y se posó en el hombro de Inari. Cuídala bien, le dijo al niño. Es más frágil de lo que aparenta. Lo haré, prometió Inari. Ella salvó a mi madre. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras caminaban, Bakugo, que estaba al borde de la inconsciencia, sonrió débilmente. Oye, Drago, murmuró. ¿Qué? Gracias. Por todo. Drago guardó silencio por un momento. Luego, en voz baja, respondió. De nada. Pero no te acostumbres. Mañana vuelvo a insultarte. No esperaba menos. Y con eso, Bakugo finalmente se dejó vencer por el agotamiento y se durmió, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Continuará,